Muy buenos días. Voy a comenzar la clase de hoy lunes, continuando el ejercicio de los estados financieros de la semana pasada. La actividad que tenían que desarrollar era subir las cuentas al estado financiero. Valentina, dígame ahora sí. Si quiere, comparte su pantalla o comparto yo la mía. Dígame. Déjeme ver, es que me pareció un problema en mi computador que ahora no, como que no puedo editar Office. Tengo que ir a llevarlo al servicio técnico, entonces tengo que conectarme al Drive. Ya. Entonces yo lo comparto pantalla. Espéreme, si puedo. Deme un segundito. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Ahora le comparto pantalla. Y me dice si estoy compartiendo o no. Por favor. Sí, profe, sí se ve. Entonces, habíamos quedado la semana pasada en este balance de 8 columnas, ¿ya? Que en el fondo son todas estas columnas, y yo dejo solamente las primeras 4, se llama balance de comprobación, y como incluimos también las de cuentas de activos y pasivos, entonces nos encontramos con nuestro balance de 8 columnas. Si te darás cuenta, hay una pequeña modificación en el balance en cuanto a la utilidad. Yo te voy a explicar por qué a continuación. Pero traspasemos la información entonces al estado de situación financiera. ¿Te parece? Sí, profe. Ya. Déjame un momento, déjame compartir los participantes para no perderlos de vista. ¿Han tenido mucha actividad o no? En las demás asignaturas. Yo sí, profe. Está un poco colapsada, de hecho no tengo a veces fin de semana por lo mismo, Ya. pero hay que darle nomás. ¿La segunda evaluación ya la tuvieron? No, de hecho hay ramos que todavía no tenemos evaluaciones, pero no han hecho controles y trabajos, entonces, Ya, con eso van supliendo la. exacto. Ya. Y en las otras asignaturas, en las que tienen evaluaciones formales. No, todavía no. Ya, No, no vamos a la segunda nota. ya. Mira, en efectivo y efectivo equivalente, ¿qué agregarías tú en los estados de situación financiera o en el estado de situación financiera? Ahí se agregaba caja, banco y depósito a plazo, Correcto. Y eso nos da, pero como sí, eso, plazo lo habíamos rescatado, no teníamos depósito a plazo, por lo tanto tenemos exacto. deudores comerciales y cuentas por cobrar. Si nosotros revisamos, teníamos deudores comerciales por 11.900.000 y deudores varios no teníamos y documentos por cobrar tampoco. Ya los habíamos cobrado, por lo tanto solamente tenemos 11.900.000. Que era lo de los clientes, ¿no? Correcto, así es. Sí. Luego tenemos los impuestos corrientes, ¿ya? Y en este caso nos encontramos con el Mercadería. remanente de crédito fiscal, discúlpame, sí, efectivamente, y teníamos en este caso de las existencias, ¿ya? La mercadería por 14 millones 098, ¿ya? Que teníamos de activo en 14 millones 098. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, la que me quedó era el remanente, no sabía dónde ponerlo. Ah, es que es un activo, es decir, es un impuesto a recuperar. Ah, ya. ¿Ya? Serían los activos por impuestos corrientes y ese. Ya, ahí se ponía el remanente. Lo que es remanente. ¿De acuerdo? Porque igual es un impuesto que tenemos derecho a recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? A través
la rebaja del correspondiente impuesto IVA débito fiscal. Ya. ¿Y ¿Ya? el IVA crédito fiscal? Lo habíamos saldado, ¿te recuerdas? Ah, verdad, sí. Pero ese también iría en activos por impuesto. Claro, ¿ya? Ya. Normalmente a fin de mes lo que uno hace es el cierre de las cuentas de IVA para determinar el IVA a pagar. El IVA que se paga en los 10 días siguientes o 12 días. ¿De acuerdo? Debes recordar que el IVA se paga mensualmente y se hace una declaración en el formulario 29. Por eso uno llega a fin de mes y lo que hace es ver cuánto IVA crédito tiene, cuánto IVA débito tiene, determina las diferencias. Si es mayor el IVA débito fiscal, tengo un impuesto por pagar, y si es mayor el crédito fiscal, tengo un remanente por cobrar, o un remanente de IVA. Y normalmente el Servicio de Impuestos Internos no devuelve el remanente, ¿ya? Queda ahí pendiente con las ventas que se va a compensar, digamos, con las ventas futuras, porque se entiende que la empresa tarde o temprano va a generar IVA débito fiscal, que es lo habitual. ¿Por qué? Porque a los comerciantes les interesa tener utilidades, y el IVA es impuesto al valor agregado, es decir, el IVA a las utilidades de la empresa por derivado de las ventas, ¿va? Para que me entiendas bien. Si yo compro, tengo un crédito, y si vendo al mismo precio, quedo saldado, no tengo que pagar IVA, ¿ya? Porque el IVA de las ventas va a ser igual al IVA de las compras. Pero como yo margino una utilidad, por supuesto, entonces siempre al cliente le voy a cobrar más IVA del que yo pagué por mi compra. ¿Se entiende, Valentina? Sí, profe, se entiende. Después teníamos edificaciones, las obras de construcción. David Pacheco, Era construcciones y obra, ¿o no? claro, efectivamente. David, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la tarea? ¿Pudiste preparar los estados financieros o el estado de situación financiera? ¿Estás con micrófono, David? Cuando David tenga micrófono, nos contactará. Teníamos terreno, en este caso no tenemos terreno, vehículos, y teníamos mobiliario, ya, y equipos de oficina. ¿Dudas respecto de esta cuenta, cómo la llenabas? Yo a ese, en vez de poner mobiliario y equipos de oficina, encontré en la taxonomía propiedades, planta y equipo. ¿Podía hacer eso o no? Sí, cuando tú lo dejas solamente en propiedad, planta de equipos, cerramos todas estas cuentas y nos quedamos solamente con una cuenta que es propiedad, planta de equipos, que es Ah, ya. general, ¿ya? Pero sí efectivamente corresponde a lo que se denominan activos fijos o propiedad, planta y equipo, que en el fondo engloba todo. Es simplemente para no tener la desagregación de cuentas, ya sea terrenos, vehículos, mobiliario, equipos computacionales, muebles y útiles, y una serie de otras cuentas que normalmente tienen las empresas. ¿De acuerdo? Hola, profesor. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, David. Ahora sí. ¿Cómo está? Bien, lo más bien. Eh, Qué bueno, me alegro. con la taxonomía, ¿pudiste preparar el estado de situación financiera? Eh, no, profesor, no lo entendí muy bien. ¿Me lo podría explicar, por favor, otra vez? Otra vez, ¿ya? Ok, el estado de situación financiera es nuestro balance general de la empresa, y por lo tanto, cuando uno le presenta a los inversionistas esto que ustedes están viendo, digamos que son las cuentas, sus saldos, débitos, créditos, ya, y después la clasificación entre activo pasivo y pérdida de ganancias, lo que uno hace es preparar un estado de situación financiera que está de acuerdo a una taxonomía que decimos nosotros, los contadores, y que dice relaciones es a clasificar las cuentas de activos y pasivos dentro de denominaciones que son relativamente comunes para todas las empresas. Esa taxonomía la emitió hace muchos años la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿ya? Y lo que en la actualidad se conoce como Comisión para el Mercado Financiero, que supervisa a todas las sociedades anónimas que transan o que venden sus acciones aquí en Chile,
y naturalmente están abiertas a los mercados internacionales, que son todas las sociedades anónimas. La mayoría de las empresas que tú conoces, que hacen publicidad en la televisión, etcétera, son sociedades anónimas abiertas en las cuales ellos transan sus acciones, es decir, emiten un paquete accionario, lo colocan a disposición de inversionistas y los inversionistas van comprando esos paquetes accionarios, naturalmente para efectos de poder obtener utilidades o dividendos, o eventualmente después simplemente vender esas acciones y a ver si la pueden vender a un mayor precio del que las adquirieron, ¿ya? Un precio sobre la par. Pero para presentarle a los inversionistas la información financiera a la empresa, utilizamos varios estados de situación financiera. Discúlpame, varios estados financieros. Uno de ellos se llama estado de situación financiera, que agrupa las cuentas de activos y pasivos, ¿ya? Incluyendo las de patrimonio. Hay otro estado financiero que es el estado de resultados. Hay otro estado financiero que es el estado de flujo de efectivos. Y otro más, ya, que es el estado de cambio en el patrimonio. Y finalmente las notas explicativas de los estados financieros. Esos son los 5 estados financieros de uso común, ya, que se le entregan a todos los inversionistas y que normalmente se publican en un diario de difusión masiva, etc. También se emiten lo que se denomina la empresa la memoria, ¿ya? Y que reúne todas las actividades que han realizado en un año y cuáles son las proyecciones naturalmente para el siguiente año. Si tú visitas una empresa, en algún minuto cuando te sientas en el hall, vas a ver los libritos que te colocan ahí al frente, digamos, para que la gente lea, y normalmente te colocan también la memoria de la empresa, ¿ya? Que incluye los estados financieros, el dictamen de los auditores, etcétera, y una serie de otros aspectos o temas de fotografías de la planta, etcétera, y de lo que están haciendo, ¿ya? Es una forma de promocionar también a la empresa. En estos estados financieros, lo que se hace es agrupar, ¿ya?, en diferentes denominaciones lo que teníamos en las cuentas contables. Cuando hablamos de efectivo y efectivo equivalente, hablábamos de caja, bancos y depósito a plazo de menos de 90 días, por lo tanto, si sumamos esto, nos encontramos con 96.180.000. Cuando hablamos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, estamos hablando de los clientes, las cuentas por cobrar, deudores varios, etcétera, y que los agregamos acá en la sumatoria porque teníamos solamente ese saldo. Cuando hablamos de inventario, estamos hablando de la existencia que tiene la empresa de mercadería y por supuesto tenemos 14 millones. Cuando hablamos de impuestos corrientes, estamos hablando del IVA y crédito fiscal o del remanente de crédito fiscal en este caso, que teníamos 16.759.000. Total de activos corrientes, 138.938.889 pesos. Después estamos hablando con Valentina respecto de los activos no corrientes en este caso, y ella me decía que había encontrado la taxonomía propiedad, planta y equipos. Cierto, yo tendría que agrupar todos los activos fijos, ¿ya? Es decir, aquellos activos que nosotros usamos para poder realizar nuestra actividad comercial, nuestro giro, y que son normalmente los edificios, los terrenos en los cuales se encuentran los edificios, los vehículos, las maquinarias, los equipos de oficina, ya, equipos computacionales, muebles y útiles, vehículos, camiones, etc. Entonces te vas a encontrar una serie de denominaciones para todos los activos que tienen la empresa, digamos que es lo que tú visualmente vas a ver cuando llegas a una empresa, ¿ya? Bien, eso se denomina propiedad, planta y equipos, pero en este caso lo desagregamos. ¿Y qué teníamos? En este caso edificaciones, obras de construcción, ¿ya? O obras de infraestructura, son 60 millones, ¿ya? Y teníamos mobiliario y equipo de oficina por 30 millones de pesos, que eran simplemente los muebles útiles, los equipos computacionales. Sumábamos eso y nos encontramos total de activos no corrientes, y el total de nuestros activos son 228 millones, que los puedo corroborar acá, en esta columna de aquí, 228 millones. Cuando nos íbamos a registrar los pasivos, yo ya sé que tengo que registrar esos pasivos de ahí, y por lo tanto me voy a encontrar con pasivos financieros corrientes, que son el préstamo bancario, las cuentas comerciales, ya, o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Teníamos 35 millones, 30 millones que teníamos en proveedores y documentos por pagar 5 millones. Después teníamos pasivos e impuestos corrientes, el IVA débito fiscal no teníamos, por lo tanto está en cero, ¿ya? Y finalmente les agregué una provisión
de 3.247.222, que ya les voy a explicar a qué corresponde esa provisión, que es la provisión de impuesto a la renta. Siempre que uno termina los estados financieros, tiene que dejar provisionado el correspondiente impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto que pagan las empresas sobre las utilidades que obtienen, y eso se paga en el mes de abril, una vez que ya se han cerrado ya adecuadamente todos los estados financieros de la empresa. No es que las empresas de manera automática el 31 de diciembre aprieten un botón y generen sus estados financieros. La verdad es que hay toda una tarea detrás que consiste en analizar las cuentas, que los saldos correspondan, corregir todos los errores, etc. Y finalmente después hacer esto que estamos haciendo, el trasvasije de toda la información de la contabilidad a los correspondientes estados financieros. ¿De acuerdo? Y una vez que se han provisionado, por ejemplo, los deudores incobrables, es decir, han discutido, oye, quiénes son los clientes que no nos han pagado, etcétera, ya vamos a provisionar un determinado monto de posibles incobrables. Ya cuando un cliente no le ha pagado durante 5 o 6 meses, la verdad es que hay que mandarlo a los abogados y hay que hacer una serie de gestiones, pero también existe la probabilidad que aún con abogados no se cobren las cuentas, por lo tanto también hay que provisionar. Hay que evaluar el estado de las mercaderías, ¿ya? Y ahí habría que hacer provisiones. Por eso te digo que son una serie de actividades que hay que desarrollar para tener listos los estados financieros. Y una vez que están listos los estados financieros, que pasaron por la revisión de los auditores externos, ¿ya? Que son los que van a decir si esto es razonable, no es razonable, o hay que hacer algún ajuste, y finalmente emiten un dictamen donde dicen si los estados financieros de esta empresa, ¿ya? Son fidedignos. ¿Ok? Y fueron preparados de acuerdo a norma internacional de información financiera y ya por lo tanto son fiables. ¿De acuerdo? Y por lo tanto todo el mundo se queda tranquilo, digamos, de que esos estados financieros dicen la verdad. Porque recuerdan, las cifras ya son cifras, aquí son números, ustedes no saben si efectivamente tenemos 96 millones en caja o no los tenemos, digamos, ya, o en el banco. Usted hace un acto de fe cuando mira los estados financieros y dice, ay, mire qué bonito todo lo que tienen. Pero es un acto de fe. La verdad es que la gente no va a la empresa y le dice, oye, mire, muéstreme por favor sus estados financieros. Para eso existen los auditores o empresas auditoras que certifican que efectivamente los estados financieros ya corresponden a la realidad. Están exentos de error, etcétera, y una serie de otras cosas que se involucran en el dictamen de auditoría. ¿De acuerdo? Si no, cualquier persona podría aquí inventar estados financieros, se los pasa a un proveedor, le dice, mira, mis estados financieros, tengo fabulosas utilidades, dame una línea de crédito. La verdad es que va mucho más allá el tema, digamos, para poder confiar en la empresa, dado que existen muchos fraudes, irregularidades, estafas, ¿ya? Entre otros temas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les decía, dentro de las provisiones existe una provisión del impuesto a la renta, que en este caso, como teníamos 12 millones de utilidades, ya había que provisionar el correspondiente impuesto a la renta, es decir, una pérdida por los impuestos que se van a pagar correspondiente a las utilidades de ese ejercicio. ¿Ya? Bien, les voy a explicar a continuación, digamos, cuál es el asiento del estado o sea, de la provisión de impuesto a la renta, ¿ya? Pero no teníamos ningún otro pasivo en este caso y por lo tanto teníamos el total. Después simplemente traspasábamos el capital, ¿ya? Y la utilidad o pérdida del ejercicio que la sacábamos directamente desde acá, ya refería a cuál era nuestra utilidad. Con lo cual teníamos un total de patrimonio de 109 millones. El capital, los pasivos, el total de pasivos más el total de patrimonio me hace el total de patrimonio y pasivos. Y esos casualmente son iguales que los activos porque ustedes lo pueden ver acá en estas dos columnas, que el total de activos son igual que el total de pasivos. Estos son los totales y por lo tanto nuestro total de patrimonio y pasivos es 228.938.889 pesos. ¿De acuerdo? Bien, les voy a mostrar el último asiento que no lo habían visto la semana pasada. Quien llegó, Pablo Plaza y Patricia Cruces. Bienvenidos a la clase. ¿Cómo están? Patricia,
y Paulo, que habían llegado al último, ¿pudieron preparar el estado de situación financiera? Yo no, profe, todavía me estoy poniendo al día con las clases anteriores, pero sí vi cómo hizo lo anterior, sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora acabo de explicar cómo se completaba el estado de situación financiera, simplemente que los traspasos de estas cuentas, ya que teníamos acá de los activos ya, y pasivos. Eso es lo que completábamos simplemente en el estado de situación financiera, nada más. ¿De acuerdo? Todas las cuentas de activos se traspasan acá, se agrupan, ¿ya? En efectivo, caja, banco y depósito a plazo de menos de 90 días, deudores comerciales, que son los clientes naturalmente, y las cuentas por cobrar, los inventarios, que son las existencias, ¿ya? Los impuestos corrientes, que en este caso teníamos remanente de crédito fiscal. ¿Ya? En este caso, el remanente de crédito fiscal era de 16 millones. Y así, después tomamos las cuentas de propiedad, planta y equipos, ¿ya? Que los desagregué en este caso como edificación, excesión y mobiliario de equipos, que eran los equipos computacionales y los muebles y útiles, que los dejé juntos, y las obras de infraestructura en 60 millones que correspondían a las edificaciones. En el caso de los pasivos, eran las obligaciones con bancos, ya que teníamos ahí con instituciones financieras los pasivos, y en el caso de los deudores comerciales y cuentas por pagar, son los proveedores y las cuentas por pagar que teníamos pendientes. En este caso no tenemos IVA por pagar, ya que serían los impuestos, y teníamos una provisión y retenciones por 3 millones, que era la provisión de impuesto a la renta, que se los voy a mostrar ahora, que no lo habíamos visto, pero que es necesario que siempre, después de preparar los estados financieros, uno ya habiendo determinado la utilidad del ejercicio, que ustedes tenían 12 millones, hay que hacer el correspondiente cálculo para provisionar el correspondiente impuesto que se paga en el mes de abril. ¿Ya? Cuando digo provisionar, significa que el impuesto que voy a pagar, en este caso que es de 3.247.000, aquí está, 3.247.000, yo lo provisiono. Es decir, necesito dejar reflejado en mis estados financieros un gasto que le corresponde a ese año, ¿ya? Y que cuando lo pague voy a rebajar la provisión. ¿Ya? Voy a decir provisión contra banco. Y elimino la provisión, pero ya el gasto quedó reflejado. ¿Ya? El pago a lo mejor lo estoy haciendo en abril o lo estoy haciendo en mayo. ¿Ya? Independiente cuando realice el pago, es un gasto del año anterior y por lo tanto corresponde que yo refleje ese gasto en mis estados financieros. ¿Cómo lo reflejo? De estas formas, jóvenes. La provisión del impuesto a la renta, que es, el impuesto a la renta solamente se paga cuando tenemos utilidades en las empresas. Entonces, decimos impuesto renta, que es una cuenta de resultado pérdida, ¿ya? 3.247.222, y un pasivo que se llama provisión impuesto a la renta por 3.247.222. Lo traspasan a las correspondientes cuentas, ¿ya? Del mayor, impuesto renta, y la provisión como una cuenta de pasivo, porque las provisiones son de pasivo. Después simplemente cuando traspasaron las cuentas, les agregué estas dos cuentas que no le tenían agregadas porque habíamos llegado solamente hasta acá, y les coloqué la cuenta impuesto renta con el débito, ¿ya? El saldo deudor, por supuesto, que tiene la cuenta, y en el caso de la cuenta de provisión impuesto renta es un pasivo, tiene un saldo acreedor por si acaso, ¿ya? De 3.247.000, y aquí está el saldo acreedor. Como es una provisión, yo sé que es un pasivo y lo dejé reflejado en la columna de pasivos. Lo sumé, ¿ya? En este caso, sumé los 3 millones y por diferencia me dio 9 millones. Y cuando sumo abajo, me da el total, en este caso, igual. Cualquier duda me interrumpen, por favor, por si voy muy rápido, pero me comentan en este sentido. Y después de haberlos traspasado acá, simplemente traspasé la cuenta de pasivo, que era la única que tenía que traspasar, ¿ya? A mi estado de situación financiera, que lo estoy traspasando acá, y después simplemente, si ustedes revisan las fórmulas, ¿ya? Aquí sumo los activos corrientes, es decir, los que tienen vencimiento o se mueven dentro de los 12 meses
siguientes, digamos. Propiedad, planta y equipos, que son los no corrientes, sumo, 138 más 90 son 228, y en el caso de los pasivos, tomé todas mis deudas que tenía con los proveedores, ¿ya? Y los bancos, y luego le sumé el patrimonio y el resultado del ejercicio, que en este caso gané 9.741.000. Sumo y me tienen que dar el total de activos, tiene que ser exactamente igual al total de pasivos, como lo demostraban estas dos columnas que teníamos de activos y pasivos, 228 y 228, 938. Y ahora pasamos al estado de resultados. El estado de resultados integrales. Aquí solamente voy a incluir las cuentas de resultado. El formato, ustedes se pueden asustar por el formato, pero el formato son estos formatos estándares nomás, donde el contador dice ya, ingresos de la operación, ¿ya? Y ahí les coloqué las ventas, ¿ya? Porque los ingresos operacionales son las ventas del giro del negocio. Esos son, en el fondo, mis ingresos de la operación, por eso se llaman operacionales, porque corresponden a mi giro, a mi operación, a lo que me dedico yo. Esos son mis ingresos normales. Y por lo tanto, en este caso tenía ventas por, si ustedes miran acá, tenía ventas por 52 millones. Vemos el estado de resultado y habíamos visto cuando habíamos hecho nuestra clasificación que teníamos ventas, ya, ingresos por ventas, intereses, costo de venta, que eran las cuentas de resultados, que las tengo agrupadas acá. Entonces, ¿cuáles son mis ingresos operacionales? Las ventas, 52 millones, ¿ya? Menos los costos de la operación, es decir, mis costos de venta, ¿ya? Los costos que están asociados directamente a la operación, que eran 31.111.000. Y por lo tanto, simplemente 52 millones menos 31, ya presenta un resultado de la operación, o margen operacional, es decir, el margen que me permite cubrir todos mis otros gastos, los gastos de sueldo, de honorario, gastos generales, luz, agua, teléfono. ¿Por qué? Porque con esa plata, ya, que yo estoy generando en mis ventas, menos mis costos de venta, es lo que yo tengo para el negocio, ¿ya? Para cubrir todo el resto de gastos. Y por eso se llama margen o resultado operacional o margen operativo, digamos, que me permite cubrir todos los gastos de administración, gastos de venta, ¿ya? U otros. Y por lo tanto, aquí tenía 20 millones para cubrir mi resto de gastos. ¿De acuerdo? 52 menos 31, 20 millones. Menos los gastos de administración. En este caso, ya simplemente habíamos agrupado los gastos generales, que teníamos 5 millones de pesos, y esos 5 millones de pesos los encontraron ustedes acá, en esta parte donde teníamos los gastos generales de la empresa, que si mal no recuerdo, eran luz, agua, teléfono, y creo que un arriendo también que había por ahí, y por lo tanto ahí ya estaban agrupados, ¿no? Lo dejé simplemente porque usamos la cuenta de gastos generales. Podrían haber usado o segregado las cuentas en luz, en agua, en teléfono, pero eso depende de cada uno de ustedes, digamos, o del plan de cuentas que use la empresa. 5 millones, ya, 5 millones era lo que teníamos. Entonces, no tuve gastos de comercialización, no arrendé espacio, no hice publicidad, no le pagué a los vendedores, vamos a dejar en cero todo nomás, ¿ya? No tuve gastos financieros porque no le pagué ninguna cuota al banco y por lo tanto no tengo intereses bancarios, ¿ya? Si hubiera tenido intereses bancarios, naturalmente que habría tenido una cuenta de pérdida para reflejar esos intereses. Ustedes revisan las contabilizaciones de préstamos bancarios, cuando hemos pagado una cuota, se van a dar cuenta cuál es el monto de interés que se paga y es una cuenta de pérdida. Y si lo hubiera tenido en los estados financieros, naturalmente lo habría registrado. Y aquí habría colocado, naturalmente, esas cuentas. Donde voy llenando es acá por si acaso, en estos columnas de aquí, yo voy completando la información. Me es más fácil y se va traspasando la información directamente acá. Entonces, total de ingresos operacionales fueron 15 millones, porque tenía los 20 millones menos 5 millones, me quedaron 15 millones. Y después me dice, oye, ¿qué tuviste fuera de la operación? A ver, mira, fuera de la operación creo que tuve que pagar, tuve unos intereses de 100.000 que gané por un depósito a plazo que tenía por ahí, qué sé yo. Ahí están los 100.000 pesos. Bien, ¿ok? Es una plata extra, por así decirlo, que me gané. Oye, ¿y utilidad o pérdida en venta de activos fijos? Sí, mira, tuve 3 millones. ¿Por qué tuve 3 millones? Porque tenía 15 millones en la venta del activo fijo, menos 18 millones, me generó una pérdida de 3 millones. ¿Y tienes algo más? No tengo nada más. Con eso, entonces,
resultado ante impuestos, los 12.988.000 que tenían ustedes como resultado. Pero tengo un impuesto a las ganancias, ¿ya? Les dije, hay un impuesto que que cobra el Estado, naturalmente, de un 25% en este caso, con lo que una tasa va entre el 25 y 27%, y sobre los 12 millones calculamos entonces sobre las utilidades que tiene la empresa, un 25%, que son 3.247.000, y me da la utilidad del ejercicio de 9.741.000, que son el mismo resultado que ustedes tienen en su estado de resultado, habiendo rebajado la provisión y la pérdida correspondiente del impuesto a la renta. Y con eso nos dan 9.741.000. Y ahí tenemos cuadrado nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de resultado. ¿Ya? Ahora sí, por favor, dudas, inquietudes. Sé que hablé rápido, pero ahora les corresponde a ustedes, en base a lo que realizaron o en base a lo que están observando, plantear sus inquietudes. ¿Ya? No importa si no han avanzado, igual háganme sus inquietudes y no tengo ningún problema en repetir la información. Lo que me interesa es que puedan aprender y el día que tengan que desarrollar la prueba, naturalmente la hagan de manera satisfactoria y puedan comprender lo que están haciendo. ¿Ya? No sacan nada con entender algo mecánicamente, si no lo aprenden. Y mi intención es que ustedes aprendan. Así que pregunten ahora en base a lo que han ido observando. Si tengo que retroceder, no tengo ningún problema en retroceder a las contabilizaciones. Si tengo que explicar la mecánica de cómo se completa el libro mayor, lo hago. ¿Ya? Si hay algún asiento que no entiendan cómo se contabiliza, me lo dicen. Si no saben cómo traspasar al balance de comprobación, se lo explico de nuevo. Si no saben cómo completar el estado de situación financiera o el estado de resultado, que simplemente aquí se incluyen solamente las cuentas de pérdidas o ganancias, nada más. Por eso se llama estado de resultado. Y si ustedes ven aquí, resultados, pérdida y ganancias. Y estado de situación financiera, activos y pasivos, nada más. Separado. De aquí surgen dos estados financieros. Y luego se ve el estado de flujo de efectivo, simplemente que dice en relación a cómo se mueve la plata. Pero eso es otro estado financiero, que aún no se lo explico. Así que tranquilos. Preguntas. Valentina. No, profe. ¿Lo entendió? Ahí me resolvió duda. Ya, perfecto. David Pacheco, A mí igual, profe, con eso resolví mi duda. Muchas gracias. ¿estás seguro? Ahora sí, voy a tratar de hacerlo con Ya. lo que entendí. Ok. Pablo Plaza. Profe, Dígame. no tengo ninguna duda. Ah, Sí, más que nada es practicar lo que hay que hacer. ya, perfecto. Sí, la idea es practicarlo, por lo tanto les voy a pasar otro ejercicio para que ustedes lo practiquen. Patricia, cuénteme, ¿qué duda puede tener? Cuando uno ve las cosas por primera vez, siempre tienen dudas. ¿Ya? Yo intento ser claro en las explicaciones, pero si ustedes no lo intentan desarrollar solos, después se llenan de dudas. De lo que les expliqué, Patricia, ¿alguna duda? ¿Tienes micrófono, Patricia? Si no, me escribes al chat. Patricia. Ok, entonces continuamos la materia. Profe, Dígame quién me yo habla. en la tarea, Valentina, yo en la tarea solamente hice la parte de activo. ¿Se la envío de nuevo con los pasivos y el patrimonio entonces? Ay, ¿por qué no completó la parte del patrimonio? Porque como me quedó la duda
de dónde quedaba el remanente. Entonces dije, ya, si está mal el activo, va a estar. Usted tiene que intentarlo, ¿ya? Agregar el remanente donde fuera y cuadrar el balance como de lugar. Esa es la meta. No se detenga en el camino nunca, digamos, porque en la contabilidad, de alguna forma hay que cuadrar los temas. Las cuentas de activos son de activo y por lo tanto, ya si lo clasifiqué mal, está mal clasificado. Da lo mismo, digamos, ya lo arreglamos después en el camino. Pero siempre tienes que avanzar. Nunca, si te quedas pegado, imagínate, en la prueba te quedas pegado en un asiento, vas a decir, no, va a estar todo malo y no sigo avanzando. No hay más puntaje en nada, ¿ya? Tú tienes que continuar, no importa, deja de contabilizar un asiento, da lo mismo, ¿ya? Ah, ya. Va a tener dos cuentas malas, que van a ser seguramente las dos cuentas que están involucradas, pero el resto de cuentas naturalmente va a estar bueno. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, igual puedes llegar perfectamente al balance de comprobación de saldo, balance de 8 columnas, el estado de situación financiera y el estado de resultado. No te detengas, y lo mismo le digo a todos, ¿ya? El que le falte un asiento no significa que el resto esté todo mal y que hasta aquí nomás llegamos, porque si no, las contabilidades, nadie haría ninguna contabilidad y nos seguiría todo ahí en stand-by, ¿ya? No, estos son procesos dinámicos, todos los días se vende, todos los días se compra, y todos los días o todos los meses hay que pagar los impuestos, sí o sí, ya tú no le puedes decir, mire, sabes que se me quedó una venta afuera, por eso no lo voy a pagar el impuesto este mes, ¿ya? Porque el Servicio de Impuestos Internos te va a decir muy bien, pero le vamos a cobrar una multa y la vamos a sancionar también, digamos, por incumplimiento, o por no declaración del IVA. Por último, declara el IVA, ¿ya? No lo pagues, ¿ya? Por último empiezan a subir los intereses. Pero si no lo declaras, es decir, no informas tu IVA, independiente del pago, ahí te aplican sanciones, multas, ¿ya? Y no son gratas estar pagando las multas, naturalmente, porque ya empieza a quedar en el ojo del Servicio de Impuesto Interno de que estás cometiendo algún tipo de irregularidad. Por lo tanto, siempre es bueno informar lo que tengas y avanzar nomás, ¿ya? En lo que viene. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. Así que eso para que lo tengan en cuenta al momento de realizar su evaluación y digan, ay, no, es que no supe hacer este asiento del pago del préstamo, por lo tanto va a estar todo malo. No, no está todo malo. Lo demás está todo bueno. Esa parte y ese asiento y esas dos cuentas seguramente van a estar malas. Y van a arrastrar esas cuentas malas seguramente. Y a lo mejor el resultado no va a corresponder, pero eso ya es un puntaje mínimo dentro de todo el proceso y todo lo demás va a tener puntaje. ¿Me entiendes, Valentina? Sí, profe, sí, no se preocupe. Es que había escuchado que solamente sabía que llenar el activo, entonces por eso llené el activo. No, ir a todo el estado de situación financiera. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, inquietudes para pasar a otro tema ahora? ¿Estamos bien? Ok. La provisión de impuesto a la renta, ¿la entendieron? Es una cuenta de pérdida con una cuenta de provisión. ¿Ya? Las provisiones las utilizamos, digamos, para efectos de reflejar un gasto que tengo en mi contabilidad que corresponde a ese mes o a ese año. En este caso, estoy provisionando el impuesto de la renta que corresponde al año en el cual nosotros realizamos esta contabilidad. ¿De acuerdo? Y si ven el estado de situación financiera, les había colocado que era de marzo a diciembre. Por dar un ejemplo, podría haber sido el año completo, de enero a diciembre. ¿Ya? Pero como estábamos iniciando actividades, entonces habíamos hecho cuenta, digamos, que iniciamos nuestras actividades en marzo. Al año siguiente vamos a presentar el estado de situación financiera de todo el año. ¿Ya? ¿Dudas, inquietudes? Nada más. ¿Están seguros? Yo tendría muchas inquietudes, pero bueno, a veces no surgen esas inquietudes hasta que se ponen a estudiar. ¿Ya? La idea es que vayan estudiando anticipadamente y no el día de la evaluación. Yo creo que con otro ejercicio empezarían a salir dudas, porque habrían asientos que no están en este y ahí empezaría a salir más dudas. Perfecto. Así será.
¿ya? Porque voy a complementarles ahora la materia con otros temas, ¿ya? Que dicen relación con las remuneraciones, los honorarios. Dejo de compartir entonces en este minuto la pantalla con ustedes y paso a lo siguiente. Los tres, vamos. Un momento. Permítame un segundito que voy a abrir el... Mientras, pregúntame algo, lo que sea. Estoy abriendo el campus virtual. Campus. Ah, ya lo encontré. ¿Alguien fue a votar ayer? Sí, profe. Ahí hay que votar. Ah, qué bueno ya. Me parece bien, digamos. Porque la mayoría de los chilenos no fue, se quedaron todos en casa, fueron a la feria, qué sé yo, no se acordaron. Y de hecho yo no me había acordado, ¿ya? Y el día sábado en la noche dije, bueno, ¿cuántas son las elecciones? Y ahí me puse a averiguar y me dijeron que el día siguiente, así que se me había traspapelado el tema. Ya, si revisaron su campus virtual, digamos, se encontraron con un apunte de remuneraciones. ¿Lo lograron ver el apunte? Archivo, demos un segundito, guardar. Lo voy a guardar en mi escritorio porque la otra vez, cuando miré este tema desde el aula, desde el campus virtual, digo, me tiró para afuera la grabación, así que no supe por qué y no me quiero arriesgar ahora. Así que lo voy a guardar primero y después lo comparto entonces. Ahora sí. El apunte que vieron recién del Excel se los voy a subir ahora. También para que lo tengan y puedan tener un ejemplo de lo que estamos realizando. Ahora sí, vamos. En el escritorio, déjame ver. Remuneraciones, dame un segundito. Ah. Ahora sí, comparto. Remuneraciones. Se me pierden los archivos del libro de remuneraciones. No era el libro. Aquí está. Que después de la actualización siempre mi sistema quedó muy lento. No lo pude agilizar más. Ahora sí, comparto con ustedes entonces la
Continuamos grabando entonces. Ahora sí. Ya. ¿Sigo grabando o no estoy grabando? Sí, profe. Ahora sí. Ya. Ok. Ustedes están estudiando remuneraciones o por lo menos una carrera que está vinculada a esta parte, ¿verdad? Y muchos de ustedes van a trabajar el día de mañana en este tema de remuneraciones, pago de remuneraciones, ¿verdad? O van a trabajar en el área de contratación de personal, finiquitos, departamento de recursos humanos, departamento de capacitación, etcétera, ¿verdad? Y creo que es el área que les gusta, o me equivoco. Cuéntame. Creo que los demás tienen el ramo de remuneraciones. Yo todavía no llego a esa parte. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes, David, estás con remuneraciones? Tenemos intermitencia, ¿ya? Remuneración. El propio legislador proporciona el concepto de remuneración al disponer el artículo 41 del Código del Trabajo, que se entiende por remuneración la contraprestación o contraprestaciones en dineros y las adicionales en especies avaluadas en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, ¿ya? También van a tener conceptos de gratificaciones. Los empleadores o empresas que obtengan utilidades y que perciban fines de lucro, es decir, que buscan los fines de lucro, es decir, utilidades, excepto las cooperativas, están en la obligación de pagar gratificaciones a su empleado en una proporción no inferior al 30% de las utilidades. Para eximirse de eso, ¿ya? Lo que hacen las empresas es pagar un 25% en base al sueldo que te pagan, ¿ya? Además, está explicado más adelante, quería simplemente adelantar. Además, es importante destacar que la obligación es de carácter anual, por lo que el pago mensual de dichas gratificaciones no es obligatorio. A veces algunas empresas la pagan anualmente. Si se pagan de manera anual, debe ser a más tardar en abril siguiente al cierre del ejercicio comercial. Es decir, cuando hablamos del cierre del ejercicio comercial, es al cierre de los estados financieros, ¿ya? Aún así, legalmente y comúnmente lo que se hace por parte de la empresa es pagar un 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales. Es decir, se paga el 25% del sueldo bruto del empleado. También es posible que se opte por otra modalidad por parte del empleador. Esto es en el caso de que el 25% del sueldo base supere las 4,75 veces del ingreso mínimo mensual mensualizado. Es decir, que el tope de la gratificación a recibir es de 4,75 veces el sueldo mínimo mensualizado, que para el año 2020 eran de 126.865 pesos. Seguramente cambió algún poquito con referencia al 2021. ¿Ya? Las AFP, ya ustedes ya conocen la AFP, naturalmente son un sistema de capitalización individual obligatoria consistente en que todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo o ingreso en una cuenta personal en una AFP. Por eso ustedes cuando entran a trabajar les dicen que se inscriban en una AFP. Ahora, por ley me parece que las personas que ingresan recién al sistema tienen que estar en la AFP, ¿cómo se llamaba? ¿Quién de ustedes ingresó recientemente está en esa AFP? ¿Se recuerdan la última modelo? AFP modelo. Me parece que ahí se tienen que ingresar, ¿ya? Estos recursos tienen por objetivo financiar la pensión futura que recibirá la persona en la etapa de retiro, ¿ya? Eso es lo ideal, pero ustedes saben que aparentemente el sistema no está rentando lo suficiente y por lo tanto la gente no va a recibir la promesa esperada, que era, en el fondo, tú tienes una cuenta individual, la administradora va a administrar esos fondos, los va a invertir, ya sea en instituciones nacionales o bien en multinacionales, y va a obtener una rentabilidad, y esa rentabilidad va a ser tan buena que naturalmente
si tú depositas 100, vas a ganar, en el fondo, una cantidad de interés en todos estos años que te van a permitir jubilarte holgadamente. Esa promesa no se está dando simplemente no porque las AFP sean malas administradoras, sino porque las inversiones normalmente de manera intrínseca tienen un riesgo de ganar o de perder, naturalmente. Cuando viene una crisis económica, nadie gana, todos pierden, ¿ya? Y en ese sentido, a mí personalmente me ha tocado perder de una sola crisis, a lo mejor te voy a decir 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones. ¿Ya? Y alguien dice, bueno, ¿y desaparecieron? Claro, desaparecen esa plata y después te dicen, no te cambies de fondo porque la vamos a recuperar. Claro. ¿Cuántos años van a pasar para poder recuperar todos esos montos? La verdad es que son temas relativamente complejos. También ustedes se van a encontrar con instituciones de salud, ¿ya? O las ISAPRES. Por una parte, si a usted no le interesa imponer con una ISAPRE, que le va a ofrecer un plan fabuloso por su 7%, porque en el caso de la AFP más o menos como un 13%. Y le tienen que pagar una comisión también a la AFP para que le administre los fondos, por si acaso. Y en el caso de la ISAPRE, normalmente por ley está definido que sea un 7%, que tú se lo puedes destinar a FONASA, ¿ya? Y el FONASA es el sistema público, pero también con FONASA puedes optar al sistema privado, ¿ya? Perfectamente te puede atender una clínica privada, pero tu 7% naturalmente no te cubre lo suficiente. Ahora, los que se van con ISAPRE, con su 7%, le ofrecen un mejor plan, etcétera, y también en el último tiempo te dicen solamente atiéndete en esta clínica con la que tenemos convenio, ¿ya? Y así el negocio va quedando dentro en familia, porque la ISAPRE, aparte de ser ISAPRE, también han hecho convenios o han adquirido varias clínicas, digamos, de tal forma de rentabilizar al máximo su inversión, ¿ya? En ese sentido, los modelos son así. Y por lo tanto, si bien te pueden entregar ciertas ventajas, también hoy en día no te cubre. Si tienes una enfermedad catastrófica, algo por el estilo, la ISAPRE llega hasta determinados montos y ahí tienen que tener cuidado con los montos que le establece la ISAPRE. Por una parte es buena, pero por otra parte puedes quedar muy endeudado con la ISAPRE porque simplemente tus fondos no alcanzan a cubrir, digamos, esa enfermedad. Así que sistema de salud de FONASA tiene sus ventajas en el sentido de que te van a cubrir sí o sí. Ahora que es más lento o se demora más el sistema, bueno, una por otra, ustedes eligen, ¿ya? ¿Qué más? El 7% del sueldo imponible, naturalmente, ¿ya? Y tenían el sistema FONASA, que es del Estado, y el otro es privado, ¿ya? Y ustedes van a elegir. También tiene el seguro de invalidez y sobrevivencia, el famoso SIS. Si cotizas en una AFP, estás protegido por este famoso seguro de invalidez y sobrevivencia con importantes beneficios para ti y tu familia. Es decir, dentro de tu sueldo también tienes que estar pagando un seguro para efectos de cubrir eventuales siniestros, digamos, y es obligatorio y se financia con una prima o comisión mensual que se paga a la AFP. Es decir, dentro del mismo monto que te están cobrando dentro de la AFP, también va una parte que se le paga a la respectiva compañía de seguro. También tiene la administradora de fondos de cesantía, la AFC, ¿ya? Y es un seguro de cargo, ¿ya?, de la AFC que protege a los trabajadores con contrato indefinido a plazo fijo o por obra o servicios. Esto siempre y cuando sean acogidos naturalmente en el Código del Trabajo, ¿no? Siempre tienen que estar cubiertos en ese sentido. Y cuando tú te quedas cesante, naturalmente lo primero que vas a hacer con tu finiquito, te diriges a la correspondiente administradora de fondos de cesantía para efectos de entregar tu finiquito y te dicen que en un plazo de un mes, qué sé yo, 45 días, te van a estar pagando un sueldo, discúlpame, una proporción de los montos que tú tengas provisionados, digamos, durante todo el tiempo que estuviste trabajando, te estuvieran cobrando un determinado porcentaje, un porcentaje que te cobran a ti o un porcentaje que también le cobran a la empresa. Con ese seguro de cesantía, naturalmente ese monto es el que te van a distribuir unos 3 meses plazo aproximadamente y te van a cubrir, ¿ya? Ahí te van a dar también dentro de la administradora algún tipo de opción, ¿ya? Y eso lo tienen que ver ahí en su minuto, digamos que también puede ser
una buena, dependiendo del tiempo que tú estimas que vas a estar cesante, puede ser una buena alternativa a la que te ofrece la AFC. Ya que no me acuerdo exactamente cuál es, pero en el fondo si asistes a una charla, te bonifican ahí un determinado porcentaje, digamos, dentro de esos fondos. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Tenemos la AFC, Instituto de Previsión Social, ¿ya? En el cual, naturalmente, también por ley está definido, digamos, que es un beneficio, digamos, para las personas que tienen hijos, que se les asigna una asignación familiar, que no es de cargo del empleador en este caso, sino es de cargo del Estado. Y por lo tanto, ahí operan con este Instituto de Previsión Social, ya para aquellas personas que tienen que tramitar las respectivas cargas familiares para que puedan obtener ese beneficio. ¿Ya? Horas extras son todas aquellas horas que exceden la jornada normal de trabajo. Normalmente son de 2 horas, máximo 2 horas sobre tu jornada laboral, digamos, diaria. No puedes tener más de 2 horas diarias, siendo el tope de 45 horas semanales. Y se pagan con un 50% de recargo. Ahora, si te hacen trabajar un día feriado, normalmente el recargo es con el 100% del valor hora. ¿De acuerdo? Bien. Asiento típico en el caso de las remuneraciones. ¿Ya? Las cuentas de remuneraciones son de gasto, por si acaso. ¿Ya? Todo lo que se tenga que pagar el trabajador, normalmente que sea de cargo de la empresa, para la empresa es un gasto, es un costo final, un costo, digamos, que tiene que asumir la empresa por tener trabajadores. Claro, la empresa gana, y gana muchísimo, porque en general los márgenes de contribución, es decir, lo que están marginando, digamos, para cubrir todos sus gastos, entre ellos los gastos de los trabajadores, naturalmente que justifican los servicios. ¿Ya? En este sentido. Por eso las empresas, digamos, ganan mucho, ¿ya? Cobran bastante caro sus servicios, digamos, a veces marginan el 100%, el 200%, el 300%, pero es porque por una parte necesitan utilidades, generan grandes utilidades, por otra que el mercado está dispuesto a pagar por esos servicios, y con esas platas naturalmente pueden cubrir todos los gastos de los trabajadores. ¿Ya? Sus remuneraciones, en este caso, un asiento típico, 14 millones, están pagando remuneraciones, que aquí incluyes todos los trabajadores, las gratificaciones normalmente del orden de un 25%, etc. 1.819.000, horas extras, que en este caso no hay horas extras a los trabajadores, otros saberes, que a veces son de cargo del empresario, la colación, la movilización que ustedes les dan y ustedes lo pueden mirar en su liquidación de sueldo, 2.552.000, aquellas empresas naturalmente que les paguen colación o que les paguen movilización. Si tenían una carga familiar, ahí están las 14, una persona con una carga familiar, por ejemplo. También hay mutual de seguridad, que hay algunos cargos que son, por si acaso, de la empresa, ¿ya? Y por eso siempre, si ustedes se van a fijar en el tema de la accidentabilidad, que a la empresa les interesa naturalmente que tener el mínimo de accidentes, porque en la medida que tiene más accidentes, naturalmente que estos valores que le va a cobrar la mutual son mucho más altos, ¿ya? Y el costo de la empresa se encarece, y por lo tanto siempre van a intentar tener ¿cómo se llaman estos señores que se dedican a la prevención de accidentes? Naturalmente para que vayan haciendo evaluaciones de las distintas áreas donde están los riesgos. En las escaleras van a colocar las gomas, etc. ¿Para qué? Para que siempre este monto que les tengan que pagar siempre sea menor. Se justifica, de todas maneras. ¿Ya? Teníamos el tema de la AFC. Disculpen, me agrandó la imagen. Visualización, un segundito. Visualización, tamaño real. Ahora sí. La AFC y el seguro, naturalmente, que les había mencionado por esos montos, y después, naturalmente, vienen sus leyes sociales, que son las imposiciones a las respectivas AFP, el impuesto único de los trabajadores, que también hay que cobrarle a los trabajadores un impuesto único, digamos, por sus remuneraciones, ¿ya? Ustedes todos van a caer en un tema que se llama global complementario.
eventualmente, cuando tienen buenas remuneraciones, y hay un impuesto único que se les va cobrando de su sueldo. Por ejemplo, si ganas sobre 800.000 pesos, ya te empiezan a cobrar una pequeña tasa de ese impuesto único, ¿ya? Sus anticipos, esos son temas que ustedes van a ver naturalmente en el área de remuneraciones. Yo simplemente les estoy mostrando las cuentas contables desde el punto de vista del debe y del haber, ¿ya? Si han pedido algún tipo de anticipo, naturalmente a los trabajadores, la cuenta de anticipo es una cuenta de activo, pero que cuando se hace la centralización se elimina, ¿ya? Cuando uno crea la cuenta de anticipo, dice anticipo contra banco, normalmente el día 15, ¿ya? Y ese anticipo se les puede dar a los trabajadores en el sentido de que el trabajador se entiende que va a estar todo el mes trabajando con las personas, y a veces las empresas tienen esa política de entregar anticipo al personal, ¿ya? Entonces, ese anticipo para la empresa es un activo porque se lo tiene que cobrar al trabajador. Cuando se lo cobra en la liquidación de sueldo, porque ahí le descuenta el anticipo de su liquidación de sueldo, y por lo tanto lo que le queda líquido a pagar son de 14 millones. ¿Ya? Yo estoy rebajando aquí este activo porque si no tuviera anticipo, elimino la cuenta anticipo y le pago, naturalmente, los 14 más los 500, le pagaría 15 millones 200 y tanto, 264.502. ¿De acuerdo? Pero eso es más o menos una centralización tipo de las remuneraciones del mes. Vamos a hacer ejercicio al respecto en el día de mañana, ¿ya? Pero quise adelantarles varios de los conceptos que dicen relación o que afectan una centralización de remuneraciones. La mutual, la carga, ya, etcétera. ¿Por qué? Porque al momento de... Esto se llama centralización de remuneraciones. Al momento, al 31 de cada mes o al 30 de cada mes, dependiendo del día de cierre, tenemos que ver cuánto es la remuneración de todo el personal de la empresa, y con todas las remuneraciones del personal de la empresa que están registradas en lo que denominamos libro de remuneraciones, donde llama un detalle de la remuneración de cada trabajador, que ya vamos a ver cómo es el libro. Naturalmente después hago una centralización, es decir, centralizo todo en un solo asiento. Imagínense si tuviera 1000 trabajadores, no podría hacer 1000 asientos, tengo que hacer un asiento de centralización para considerar a los 1000 trabajadores y ver cómo, qué es lo que tengo de costo, por así decirlo, de parte de nosotros, digamos que son las cuentas de pérdida, y las cuentas de pasivo, porque le tengo que pagar 4 millones a la AFP, 14 millones a los trabajadores, ¿ya? Y a los distintos organismos. El impuesto único normalmente se paga junto con el IVA, ¿ya? En el mismo formulario, y los honorarios también. Los honorarios normalmente son por servicios que prestan las personas que no tienen un contrato de trabajo con la empresa, ¿ya? Y que normalmente son servicios esporádicos. Por ejemplo, servicios de aseo pueden ser, o servicios de jardinería, o servicios de fumigación, u otros, ¿de acuerdo? Y también hay otras formas de contabilizar los honorarios a honorarios por pagar, ¿ya? Y con una retención de por medio. En este caso tenemos las remuneraciones y remuneraciones por pagar, que es lo que estamos pagando al personal. Una cosa es la remuneración bruta, ya, que incluye todo, y otra es la remuneración líquida. Y cuando yo voy a pagar esto, digo simplemente remuneraciones por pagar contra banco. ¿De acuerdo? Y ahí elimino mi pasivo de remuneración. Todo lo que sea por pagar normalmente son pasivos, ¿estamos claros? Y en el caso de las leyes sociales, se las tengo que pagar a las AFP, a las distintas AFP. Yo le tengo que mandar un cheque, ¿ya? O una transferencia de fondos por la retención que le he hecho a los trabajadores por ese 13% que le estoy descontando. Y en el caso de la salud también, ¿ya? Cuando hablamos de leyes sociales estamos hablando de la AFP, de FONASA o de la ISAPRE, en ese sentido, de salud y ¿cómo se llama? El tema de la jubilación, que del orden son de un 20% aproximadamente. El 13 más el 7 les da un porcentaje cercano al 20%. Las personas que contratan, por si acaso, ISAPRES, a veces les cobran un poco más por algún tipo de beneficio adicional, ¿ya? Pero eso lo tiene que ver cada trabajador, y se le informa a la respectiva empresa para efecto de que la empresa le pague las imposiciones a esa AFP que usted mismo le dijo que estaba inscrito con ellos. ¿Ya? Bien. ¿Duda, inquietudes?
Y con eso cierro la clase hoy día, dejo de compartir, ya vuelvo con ustedes, y veo quienes estuvieron presentes: Valentina, Patricia, Paulo, David, Pacheco. Y, bien, pues, espero que les haya gustado la clase. Mañana vamos a complementar el tema de las remuneraciones y vamos a hacer algún ejemplo, ¿ya? Para estos efectos. ¿Dudas, inquietudes? Por mi parte, ninguna, profe. ¿Ya? No, profe, ninguna. Ok. Entonces, dejo de compartir, entonces, pauso la grabación. Nos vemos mañana, jóvenes, y que se encuentren muy bien.